Ya llegamos a la parte importante, una de las partes importantes del libro de Números, ¿sí? Y de hecho es el clímax, ¿sí?, de lo que hemos estado viendo. Es como un clímax, viene como el clímax ya más alto en cuestión del pueblo y su comportamiento delante de Dios en el desierto, ¿no? Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver qué significa fe. A través de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver qué significa la fe. ¿Qué es la fe a Dios o la fe de Dios? ¿Qué significa cuando usted dice que tiene fe en Dios? Por lo regular, cuando hablamos de fe, tendemos a hablar acerca de un sentimiento que tenemos muy profundo y arraigado en el corazón o más adentro del corazón, y tratamos a la fe desde esta perspectiva, algo abstracto que no se puede tocar, no es tangible. Vamos a ver si esa fe es la fe que nos menciona a través de estos libros de Números, y más del libro de Números, ¿no? Cuando hablamos del libro de Números podemos hablar de muchas cosas, pero de fe, pues como dónde está, ¿no? En dónde se encuentra esta fe. Muy bien, ahí en el capítulo 14 solo voy a leer un verso, es el verso 11. Obviamente ya aquí Dios está airado con el pueblo, ahorita vamos a ver cuál es la razón, pero en el verso 11 dice así Dios, Jehová dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no, qué hermanos? Me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Muy bien, oremos, hermanos. Señor Dios de los cielos, Dios de la tierra, Padre nuestro, Señor, delante de tu presencia estamos agradecidos por tu palabra que, Señor, tenemos la dicha de poder ir a ella. Queremos pedirte que seas tú, Señor, quien hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que hoy, Señor, nuestras vidas salgan edificadas, desafiadas, y Señor, con esa necesidad de cumplir tu voluntad y vivir bajo lo que nos estás diciendo en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Para poder introducir entonces esta parte, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que lo que nos ha estado mencionando el libro de Números a través de todo lo que hemos visto desde el capítulo 1, es que Dios está gobernando la vida de su pueblo. Si algo podemos nosotros notar desde el primer versículo del libro de Números, es que Dios está dando mandatos y órdenes o ordenanzas. ¿De qué tipo? De todo tipo. Se lo está dando a su pueblo. Primero le pide a Moisés que cense al pueblo para poder ver cuántas personas hay para salir a la guerra, puesto que faltaban 11 días de camino para poder llegar a lo que nosotros vemos en el capítulo 13 y 14. ¿Dónde es eso? Es en el desierto de Parán. Si vamos al capítulo 12, verso 16 dice, después el pueblo partió a Haserot y acamparon, ¿dónde? Ahí en el desierto de Parán, que es un desierto grande. En el capítulo 13, verso 26 dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán. ¿Dónde? ¿En dónde? En Cades, ¿sí? Hay otras expresiones que hablan de Cades Barnea, es lo mismo, estamos hablando del mismo lugar, ¿sí? Del monte Sinaí a Cades Barnea había 11 días de trayecto, ¿sí? No lo digo yo, tampoco lo medí, sino dice el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 2, acompáñeme. Deuteronomio, capítulo 1, verso 2.
Aquí Moisés, después de 40 años en el desierto, dice el verso 2, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, ¿hasta dónde? Hasta Cades Barnea. 11 jornadas, 11 días. ¿Sí? Entonces el trayecto del Sinaí a Cades, ¿sí?, era de 11 días. Prácticamente ya estaban ahí. ¿Dónde es Cades? Cades Barnea es, hermanos, exactamente en la frontera, vamos a ponerlo así, entre Canaán y el desierto de Parán. ¿Sí? Cades Barnea estaba al sur de Canaán. Entonces, lo que nosotros vemos desde Números capítulo 1, que ellos están en el monte Sinaí, es como Dios empieza a ordenar la vida de su pueblo en todos los aspectos. Ya en el libro de Éxodo y el libro de Levítico, Dios le había dado las leyes y mandamientos al pueblo. ¿Qué significa? Le había dado leyes, ordenanzas y mandamientos en relación a Dios. Cómo me deben de adorar, de qué manera me deben de adorar, qué deben de sacrificar, cómo lo deben de sacrificar, etcétera, etcétera. También entre ustedes, leyes de cómo tenían que vivir entre ellos. Honra a tu padre y a tu madre, no robarás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo debían de vivir entre ellos? Dios está entonces dándoles mandamientos y ordenanzas de cómo debían de vivir. Significa que Dios está inmerso en la vida personal del pueblo, entre ellos padre e hijo, esposo y esposa, entre vecinos, etcétera. ¿Sí? Dios está presente en la vida de su pueblo y en cierta manera nosotros podemos decir que está presente gobernando la vida de su pueblo, porque esas leyes y mandamientos el pueblo las tenía que vivir. Cuando avanzamos al libro de Números, vemos que Dios comienza también a decirles cómo tenían que marchar y cómo tenían que acampar. ¿De qué manera lo tenían que hacer? ¿Quién era el que dirigía en realidad todo ese campamento, hermanos? ¿Quién? Dios. ¿A través de qué? De la nube y de la columna de fuego, ¿no es así? Nosotros leímos, ahí vamos al libro de Números, regresemos al libro de Números, capítulo 9. Del verso 15 del capítulo 9 al verso 23 se repite una expresión constantemente y esta expresión es lo que dice el verso 23. Leemos juntos el verso 23, dice: al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Era Dios el Rey y Señor, el soberano de este pueblo, en todas las áreas, en todas. Después de aquí nosotros vimos cómo Dios manda a hacer trompetas, ¿se acuerdan? ¿Para qué eran las trompetas? Para reunirlos, pero había un toque especial para reunir a todos, había otro toque especial para reunir solamente a los líderes, había un toque especial para la guerra, había un toque especial para todas las cosas. ¿Quién gobernaba a través de eso? Dios. Lo que podemos ver dentro del libro de Números es Dios es el Rey. Llámese comandante, dirigente, llámese gobernador, llámese el líder del ejército, como usted le quiera poner. El libro de Números nos está diciendo eso. Cuando ellos salen del Sinaí, rumbo a Cades Barnea, hermanos, el pueblo vemos que comienza a quejarse, ¿cierto o no, hermanos? ¿Verdad? Una y otra vez. En el capítulo 11 vimos inmediatamente 3 días habían pasado y el pueblo se empezó a quejar. Y después de esa queja y del juicio de Dios que trajo por esa queja, el pueblo se vuelve a quejar y se vuelve a quejar pidiendo comida, pidiendo carne. ¿Se acuerdan? Después, Aarón y María también se rebelan contra Dios en el capítulo 12, diciendo: ay, el que escogió Dios, ese no vale la pena. Nosotros
somos los que valemos la pena. Nosotros, por Dios, también habla por nosotros. Y entonces Dios tiene que tomar cartas en el asunto, y entonces ya vemos esta situación, la lepra que tuvo María, etcétera. Lo que estamos viendo en estos pequeños capítulos 11 y 12 es cómo esto se va repitiendo. Una queja constante del pueblo de Israel contra Dios, contra Moisés y todo lo que se llame Dios. Pero a la vez de esa queja vemos un desprecio en medio de todo eso por lo que Dios estaba haciendo. Llegando al capítulo 13, nos encontramos entonces con que ellos llegan a la región de Param, dice aquí, ¿no? Y en el verso 13, verso 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Muy bien, aquí yo quiero hacer un énfasis importante. Pasados 40 años, fíjense, ¿cuánto? Bueno, no 40 años exactos. Vamos a hablar de 38 años, 9 meses, vamos a ponerlo así. 38 años, 9 meses, después de esta escena, Moisés hace memoria de este acontecimiento, pero lo cuenta de una manera diferente. A ver, vamos a ver cómo lo cuenta. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, vemos que ya es estas leyes que Moisés está dando, las está dando para una nueva generación. Ahorita vamos a ver por qué. Pasaron 40 años. El trayecto era de 11 días. Algo tuvo que pasar para que se tardaran 40 años en el desierto, porque el trayecto era de 11 días. Usted ya sabe qué fue lo que pasó. Pero esa escena, 40 años después o 39 años con 9 meses, la repite, la retoma Moisés. Y mire lo que dice en el capítulo 1, en el verso 19. Hermanos, estamos hablando de 38 años, después. Dice, y salimos de Horeb, anduvimos todo aquel gran y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos ¿hasta dónde? Hasta Cades Barnea, ¿sí? 38 años después está recordando esta escena Moisés, el mismo Moisés que escribió el libro de Números. Pero si ustedes ven el capítulo 13 del libro de Números, dice que Jehová fue quien mandó llamar a Moisés y le dijo que enviara los espías. ¿Sí, notó eso? A ver, vamos a recordarlo. Vamos al libro de Números. Capítulo 13. Verso 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, verso 2, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe, ¿qué? Entre ellos. Entonces Dios, dice aquí que Dios fue el que dijo o que ordenó a Moisés que enviara ¿a quiénes? 12 espías. Bueno, que enviara espías, personas. ¿Qué hace Moisés? Junta una persona de cada tribu y los envía para que reconozcan la tierra. Pero cuando vamos al libro de Deuteronomio, haciendo memoria de esto, dice el verso 20, entonces os dije, llegando a Cades Barnea, entonces les dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios, ¿qué? Nos da. O sea, ya estaban, hermanos, ya a punto de entrar a la tierra prometida, ya estaban ahí,
Ya era el momento de conquistar, ya era el momento de entrar a la tierra y empezar a conquistar. 38 años antes, cuando vemos en Números capítulo 13, ya estaban en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero 38 años después, Moisés recuerda este acontecimiento y les dice, que les dijo, entren a esta tierra, verso 21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Qué les dijo Moisés? Tomen la tierra. Es la tierra que Dios juró a sus padres, toda suya, tómenla. Pero miren lo que dice el verso 22. Y viniste a mí, ¿quiénes? Todos vosotros. Y dijiste, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y dice el verso 23, vamos a leer juntos el verso 23, dice, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. ¿Qué de diferente ve este relato con el del capítulo 13? El capítulo del Números dice que Jehová mandó a decir, bueno, le habló a Moisés y le dijo que enviara a personas para que reconocieran la tierra. Jehová, ¿no? 38 años después, más de 38 años después, Moisés nos muestra la realidad. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? ¿Qué fue? No fue Jehová como tal, sino que vinieron los principales de entre el pueblo y que dijeron, sí queremos ir, pero antes de ir, ¿qué te parece si mejor enviamos personas que reconozcan la tierra para ver qué hay y que cuando subamos, pues nos guíen? ¿Y qué dice el verso 24? Perdón, el verso 23. Y dice, y el dicho, ¿qué? Me pareció bien. Me pareció bien. ¿De quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? A Moisés. Entonces, toda esta excursión de los 12 espías, en realidad, del corazón de quién nació? Del corazón del pueblo. Tomando en cuenta esto, tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Yo sé que en el libro de Números capítulo 13 dice que es Jehová quien impulsó esta situación, ¿sí? Pero lo que podemos entender aquí es que en realidad Dios lo permitió. No era como tal su voluntad, sino que permitió esta situación. Moisés lo relata en Deuteronomio. No nació de Dios, sino nació en realidad ¿de quién? De ellos. Ahora, si vamos en el libro de Números, ¿qué vamos viendo? Queja tras queja tras queja, murmuración tras murmuración, desprecio tras desprecio de las cosas de Dios. Ahora, tenemos que pensar, ¿qué significa todo esto? Si la Biblia nos está diciendo que es Dios Jehová quien está gobernando la vida de su pueblo a través de leyes y mandamientos, ¿quién es quien? Él es el que sustenta la vida de su pueblo en todas las áreas, porque en el desierto ellos no podían ir al Oxxo ni al Walmart para surtirse su despensa. ¿Estamos de acuerdo? Dios en todos los aspectos estaba cuidando de la vida de su pueblo, gobernando la vida de su pueblo a través de sus leyes y mandamientos. Les dijo cómo formarse, cómo marchar, cómo tenían que acampar, la forma en que tenían que distribuirse,
cómo se tenían que reunir, quién se tenía que reunir, cómo debían de ir a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es así? Por lo tanto, cuando nos está mostrando todas estas quejas, murmuraciones, todas estas cosas que el pueblo está echándole en cara a Dios, lo único que nosotros podemos pensar es que el pueblo era un pueblo que no se estaba sometiendo al gobierno de Dios. Cuando nosotros vemos entonces en Números 13, Moisés envía a los 2 espías. Ya sabemos ahora que esto nació en el corazón del mismo pueblo. Obviamente un pueblo que en relación con Dios, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba, hermano? En rebeldía total. No es que nació la rebeldía aquí, no es que pasó algo aquí y algo le sucedió al pueblo, no. La realidad es que esto viene ni siquiera viene de Números capítulo 11, sino que vamos al libro de Éxodo y saliendo de Egipto, vemos cómo el pueblo constantemente está tentando a Dios, quejándose de Dios, murmurando contra Dios. Eso nos habla de un pueblo que en realidad está, hermanos, rechazando el gobierno de Dios en sus vidas. Cuando ellos entran a la tierra, en el verso 26 y 27 dice: y anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto, ¿qué? De la tierra. ¿Cuánto tiempo se tardaron los espías en la tierra? Verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de ¿cuántos? 40 días. Verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de la tierra. O sea, trajeron muestras, ¿no?, del fruto de la tierra. Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces ya Caleb como que ya estaba escuchando algo raro de lo que estos 10 espías o 10 personas que habían subido y reconocido la tierra traían este mensaje. Sí, está muy bonita la tierra, está muy padre, mira las ubotas que traemos, ¿no? Ven los frutos tan grandotes, pero la gente también está bien grandota ahí. Entonces dice el verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es, ¿qué, hermano? Más fuerte que nosotros. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Qué significa esto? Dice el verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, la raza de los gigantes, y éramos nosotros, ¿qué dice después? A nuestro parecer como langostas
y así se les parecíamos a ellos. ¿Cuál es la vida del pueblo de Dios en el desierto? ¿Cuál sería la vida perfecta en el desierto? Un pueblo que se sometiera a la voluntad de Dios. Un pueblo que creyera en Dios, que le creyera a Dios, que tuviera fe en Dios. Pero la realidad es que lo que está mostrando ya aquí este pueblo es una nula fe en Dios. No creía en Dios ni creía en Dios. Cuando vamos al capítulo 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y qué hicieron, hermano? Para variar, por si había algún problema, ¿qué dice la Biblia? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá que muriéramos. Antes de seguir leyendo, vamos a volver a recordar el primer verso que leímos, ¿sí? Vamos al capítulo 14, verso 11. Dice, leemos juntos, dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Por qué Dios permitió y realizó todas las señales que hizo en medio de este pueblo? Según lo que vemos en el versículo 11 del capítulo 14. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que el pueblo que creyera en Él. ¿Qué hizo Dios en medio del pueblo, hermanos? Desde que estaban en Egipto, no hizo las 10 plagas, en medio de Egipto, las plagas no tocaron al pueblo y más bien tocaron todo lo que era el pueblo de egipcio. ¿No era algo portentoso, hermanos? No saliendo, Dios les abrió el mar para que ellos pasaran en seco y después cerró las aguas para que el ejército egipcio fuera muerto. No les dio agua de la roca. No les alimentó durante todo este tiempo con maná. No, hermanos. No se presentó delante de ellos en el monte Sinaí. Les habló directamente, les dio sus mandamientos. No una nube los acompañaba en el día y una columna en la noche en el desierto. Para aquellos que dicen que, ay Señor, si tú haces esto, ahora sí te voy a creer, déjeme darle una noticia. Aún así usted vea que se abre el mar, no va a creer. Es la realidad, ¿no? Vamos al capítulo 14. Este pueblo entonces dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, dice el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor qué? ¿Qué querían? Era un pueblo que salió de Egipto de manera corporal, pero su corazón se quedó en Egipto.
De manera corporal, hermanos, ellos estaban con Dios en el desierto e iban para todos lados donde Dios les decía. Porque la realidad es que si Dios los hubiera llevado por otro camino y no el desierto, ¿qué hubieran hecho? O se regresan o se van para otro lado. Pero como la nube estaba ahí, la realidad, hermanos, la nube le estaba dando la sombra, ¿dónde estaban ellos? Pues sí, porque ¿para dónde corren? Es que es la realidad. Si Dios no lo hubiera hecho así, hubieran corrido para todos lados, se hubieran ido para todos lados. Era un pueblo que estaba manifestando y llegando al clímax aquí. Ya, no es posible, Dios nos prometió un montón de cosas y la verdad no hemos visto nada. Mejor, ¿saben qué? Regresémonos. Y en el verso 4 dice de esta manera: y decían el uno al otro, leemos juntos, dice: designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Qué hace el capitán? ¿Qué es un capitán? Es el que manda en el ejército, ¿o no? ¿Qué estaban rechazando aquí, hermanos? ¿Qué era Dios para ellos en toda la travesía para el desierto? ¿Qué era? Era el líder, era el rey, era el señor, era el capitán, el comandante del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estaban rechazando, ¿qué era en realidad, hermanos? Era el gobierno de Dios en sus vidas. Eso es lo que estamos viendo. Por eso la desobediencia constante, por eso la queja constante, por eso el rechazo constante a las situaciones que estaban viviendo, por eso las murmuraciones constantes, el tentar a Dios constantemente. ¿Por qué? Porque en sus corazones no estaba el obedecer a Dios, que Él sea quien gobernara sus vidas. Suficiente evidencia tenían para subir a la tierra y conquistarla, habiendo visto todo lo que ellos vieron. ¿O no, hermanos? Si eso le hizo a los egipcios, estos pan comido. Pero la realidad es otra. Era un pueblo que no creía en Dios, que no le creía a Dios. Y yo puedo decirlo de esta manera: era un pueblo que no conocía a su Dios. Verso 5 dice: entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y la congregación de los hijos de Israel, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera, ¿cómo? Buena. Si Jehová se agradare de nosotros, mire el pensamiento de una persona de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. ¿Quién es el que iba a pelear por ellos? ¿Quién? Jehová. Y pruebas les había dado de sobra, ¿o no? Verso 9. Por tanto, ¿qué les dice, hermanos? Leemos: no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Toda la multitud, o sea, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién sería toda la multitud? Aquí eran dos, ¿no? Y vamos a suponer que también era Moisés y Aarón. 4, ¿contra cuántos?
Cuando habla de la multitud, ¿de quién está hablando? Del demás pueblo. ¿Cuántos eran, dijimos? Más o menos 2 millones de personas. Verso 11. Verso 10 dice: entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Verso 12. Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre la gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y entonces Moisés empieza a interceder por el pueblo. Jehová lo quería destruir. Y entonces en el verso 20 dice: entonces Jehová, atendiendo al ruego de Moisés, dice: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Qué hizo Jehová? Lo perdonó. Ahora hay que pensar qué significa perdonar a este pueblo. Verso 21. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me irritaron la verán. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Verso 26. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serán por presa, yo los introduciré, y ellos reconocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. El trayecto era de 11 días y ya estaban ahí. Y se convirtió en 40 años. ¿Por qué, hermanos? Por la rebeldía y la desobediencia de este pueblo. Ahora, el libro de Hebreos nos narra esta escena, o la escena del pueblo en el desierto. Y mire cómo lo dice en el verso 3. Busquemos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 7. Dice: Hebreos capítulo 3, verso 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué, hermano? No endurezcas vuestros corazones, ¿como cuándo? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Dice, ¿dónde fue eso? Dice, donde me tentaron vuestros padres me provocaron y vieron mis obras, ¿cuántos? 40 años. Entonces,
este pasaje está haciendo o recordando o tomando la vida del pueblo de Israel en el desierto. Esa primera generación que salió de Egipto, hermanos, que no creyó a Dios, que no le creyó a Dios, esa generación está siendo retomada por el libro de Hebreos. Y la recomendación que él hace en el libro de Hebreos es: si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcas tu corazón. Quiere decir que ese pueblo, ¿qué hizo? Endureció su corazón a la voz ¿de quién? De Dios. Entonces, tomando esa parte, dice el verso 10. Vamos a leer juntos, dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, ¿qué dice? Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermanos, era un pueblo que simple y llanamente tenía que cambiar de rey. En Egipto servían a Faraón, eran esclavos del Faraón. Dios los saca y los lleva a él, dice, ¿no? ¿A quién tenían que servir ahora? ¿A quién? A Dios. ¿Cuál es el cambio de Egipto al desierto? ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde está el cambio? Estamos hablando de un cambio de gobierno. Estamos hablando de un cambio de rey. En Egipto, ¿quién era el rey? Faraón. ¿Y en el desierto? ¿Quién? Dios. La vida en el desierto, a comparación de la vida en Egipto, es que el pueblo ahora vivía, hermanos, bajo la soberanía, el gobierno, el sustento ¿de quién? De Dios. No eran esclavos, porque no eran esclavos. Eran personas libres que podían estar y iban rumbo a una tierra prometida que Dios ya se las estaba entregando, ya se las estaba dando, pero el pueblo no quiso conquistar. ¿Por qué? Porque durante su travesía en el desierto, esos 40 años, y en el libro de Números, hablando de ese año y meses, no pudo someterse a la voluntad de Dios en absoluto. Era un pueblo rebelde, quejoso, que menospreciaba todo lo que se le daba, todo. Pero volvemos a insistir, no era que de repente el pueblo pasó así, no, es que hubo un pueblo que desde Egipto vivía de esa manera. Aquí dice, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es vagar, hermanos? Una persona que está vagando como un vagabundo, vamos a ponerlo así, vamos para aterrizar la idea. Un vagabundo, ¿qué hace un vagabundo? ¿Para dónde va? No tiene destino, hermanos, no tiene un lugar a donde ir, siempre anda de un lugar a otro. Y dice, y no han conocido, ¿qué? Mis caminos. En otras traducciones dice, no se han sometido a mis caminos, no han buscado mis caminos. Verso 11, por tanto, juré en mi ira, no entrarán, ¿dónde? En mi reposo. Verso 12, mirad, hermanos, esto es para nosotros ahora, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué dice ahí, hermanos? ¿Corazón malo de qué? De incredulidad. Entonces está relacionando la incredulidad, no yo, sino el autor de Hebreos está relacionando la incredulidad con las acciones del pueblo de Israel
en el tiempo en el que nosotros estamos leyendo en el libro de Números, capítulo 13 y 14, ¿cierto? ¿Qué mostró ese pueblo? Incredulidad. ¿Ante quién? Ante Dios. Verso 12 dice, malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces nosotros podemos decir, no, a mí, yo no, porque yo estoy con Dios, ¿no? Espérame tantito. Ahorita vamos a definir qué es incredulidad. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice ¿qué? Hoy. Entonces, ¿cuándo es? Hoy es el día. ¿Qué? ¿De qué? Para exhortarnos. ¿Por qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño ¿de qué? Del pecado. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza ¿de qué? De al principio. ¿Qué significa esto? La vida de Cristo, el estar revestido de Cristo o ser participantes de Cristo, significa que de principio a fin tenemos una vida que va, como lo menciona aquí, retengamos firmes hasta el fin. ¿Cómo empezamos nuestra vida de fe? ¿Usted se acuerda cómo empezó su vida de fe? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes estaban echando chispas cuando llegaron a la iglesia? Y va pasando el tiempo, ¿no? Y los años. ¿Y esa vida de fe? Bueno, con baches y todo, pero ¿seguimos o no, hermanos? Por eso menciona este pasaje. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Ahora ponga atención a lo que dice aquí. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué, hermano? Que desobedecieron. Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermano? Entonces, la Biblia nos está diciendo que la incredulidad es desobediencia. La desobediencia lo que manifiesta es incredulidad. La Biblia nos está poniendo la desobediencia y la incredulidad como sinónimos. Una persona que no se somete al gobierno de Dios, ¿por qué es, hermano? Porque no cree, porque no tiene fe. Porque la fe, hermanos, lejos de ser algo muy en lo profundo de ti, que no lo puedes tocar, pero ahí lo sientes y lo tienes. Lejos de ser eso, la fe en Cristo y la fe en Dios se ve a través de la obediencia, a través del sometimiento a la voluntad de Dios. Se ve y se nota a través del sometimiento y de la obediencia a sus mandamientos. Al mandato de Dios partían, al mandato de Dios acampaban.
Dios era el que gobernaba la vida de este pueblo. Y este pueblo lo único que mostró en el desierto fue rechazo, desobediencia, murmuración, queja, desprecio. ¿Qué evidencia eso, hermanos? Incredulidad. Si tú desprecias las cosas que Dios te da como creyente, porque tu vida ahora depende de Dios, si tú lo rechazas y piensas que Dios no está obrando en ti como tú deberías de pensar, lo que está manifestando en ti es incredulidad. Si tú no buscas vivir bajo el gobierno de Dios en tu vida, lo que estás demostrando es incredulidad. No has creído en Cristo, no has creído en Jesús. Porque la fe es un cambio de reino. La fe es un cambio de rey. Antes gobernaba Faraón, ahora gobierna Dios. Antes gobernaba el mundo y Satanás, ahora gobierna Cristo. Eso se traduce no en una fe abstracta que no podemos tocar, pero ahí está. No. La obediencia, escúcheme, la obediencia no sostiene nuestra fe, no. Nuestra fe la sostiene Cristo por su obra que ha hecho. Pero la obediencia es el fruto de la fe que ahora nosotros decimos tener. Tú dices que crees en Dios, has cambiado de rey. Tú dices que crees en Cristo, has cambiado de reino. Y ahora el que gobierna tu vida es Cristo Jesús. Y eso se debe demostrar como un fruto en nuestras vidas diarias. En nuestras vidas diarias. Dice el libro de Colosenses que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo. Vamos a buscarlo ya rápido, ya para terminar. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel? ¿Lo sacó de dónde? De Egipto. ¿Sí o no? ¿Cómo estaban ahí? ¿Cómo vivían ahí? Eran esclavos, oprimidos, ¿o no es así? ¿Y después qué hizo Dios? Los sacó. ¿Y dónde los llevó? Al desierto. ¿Para llevarlos a dónde? A la tierra prometida, ¿o no, hermanos? Y los llevó al desierto. Y en el desierto, ¿quién gobernaba sus vidas? ¿Quién sostenía sus vidas? ¿Quién, hermanos? Dios. Gobernaba sus vidas por completo. No había algo que Dios se le había olvidado y que, bueno, ahí te la dejo a tu criterio. No. Dios gobernaba en absoluto la vida del pueblo y sostenía la vida del pueblo para llevarlos a la tierra de Canaán, donde tenían que conquistar. Pero este pueblo incrédulo no se sometió a la voluntad de Dios. Ni en el capítulo 13, ni en el capítulo 12, ni en el capítulo 11, ni desde que salió de Egipto. ¿Qué es eso? Incredulidad. Por eso ahora el llamado es: escucha la voz de Dios. Incredulidad es desobediencia. Por lo tanto, una persona que dice que tiene fe
¿Cómo es? ¿Cómo es, hermanos? ¿Cómo es? Una persona que dice que tiene fe es una persona obediente. Otra vez, una persona incrédula es una persona que desobedece a Dios. ¿No es así? Desobediencia es incredulidad. Obediencia, ¿qué es? Creer, tener fe. Si usted dice que tiene fe en Cristo, eso debe de ser y buscar siempre ser obediente. Termino leyendo este verso, capítulo 14, verso del 1 al 14, verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados. Cuando usted le explique la fe a una persona, dígale, la fe es un cambio de rey. Antes me gobernaba Satanás y el mundo y el pecado, pero ahora el que gobierna mi vida es Cristo. ¿Qué es fe? Un cambio de reino. Antes estaba en las tinieblas, ahora estoy en el reino de Cristo Jesús. Amén, hermanos. La historia que vemos en el libro de Números es una historia de incredulidad. Por lo tanto, si usted dice que cree en Dios, en Cristo, y que ha creído en Cristo, su vida debe de ser totalmente diferente a la vida que nos muestra el pueblo de Israel en el desierto. Por lo menos esa parte que estamos viendo. Amén. Oremos.